¿Cuál es el objetivo entonces de de esta clase? Es explicar o conceptualizar las elasticidades. Cuando hablamos de elasticidad, estamos hablando de cómo podemos medir la respuesta de la cantidad demandada ante cambios en el precio. ¿Mm? Entonces, para ello utilizamos o analizamos la elasticidad precio de la demanda. ¿Mm? La elasticidad precio de la demanda va a medir la respuesta, la sensibilidad, la variación de la cantidad demandada ante un cambio en el precio. Entonces nos va a presentar el efecto que va a tener esa modificación en el precio sobre la demanda de un bien o un servicio. Si nos detenemos a analizar la fórmula de elasticidad, la misma consiste en variación de la cantidad demandada sobre cantidad original demandada sobre variación del precio sobre el precio original. Fíjense que esta fórmula está tratando de sacar la incidencia del precio sobre las cantidades. Por eso toma este formato. Bien, en general, cuando hablamos de la curva de demanda, vamos a estar hablando de una curva de pendiente negativa. Fíjense, pendiente negativa. Pues sería positiva si saliera del origen hacia el infinito. Y esto quiere decir, entonces, que hay una relación inversa entre las dos variables que estoy analizando. Pasándolo en limpio, significa que a medida que aumenta el precio, en general disminuye la cantidad demandada. Y esto sucede, como les decía, en general en muchos productos, pero hay casos en que la disminución es más leve y en otros es más acentuada. Por eso vamos a estudiar las distintas elasticidades y les vamos a poner nombre, si varía mucho, si varía poco o si no varía. Como ejemplo, podemos hablar de cuando las empresas aumentan el combustible, todos los combustibles en simultáneo, y en la misma proporción el consumo tiende a disminuir, pero relativamente poco, o sea, han aumentado en la misma proporción y a la vez todas las formas de combustible posibles, gasoil, nafta, etc. Entonces vemos que el consumo de combustible va a disminuir, pero relativamente poco, o sea, no en la misma proporción en el que varió el precio. Esto se debe a que algunos usarán transporte público, cambiarán su formato de ir, pero la mayoría de transitar, pero la mayoría seguirá consumiendo de alguna manera alguno de esos combustibles porque seguirá utilizando su auto. Bien, aquí vemos los tipos de elasticidad. Demanda, cuando hablamos de elasticidad unitaria, encontramos una elasticidad unitaria cuando en la fórmula esa elasticidad me da 1, el resultado de la elasticidad me da 1. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa que han variado el precio y la cantidad demandada en la misma proporción. Miramos el ejemplo y va a ser más fácil de entender. Si hablamos del precio de un bien y la cantidad demandada del bien, precio en el eje vertical, cantidad en el eje horizontal, y vemos que el precio aumentó de 4 a 5, de 4 pesos a 5 pesos, quiere decir que aumentó un 25% el precio, y cuando analizamos la cantidad demandada, vemos que varió de 100 a 75. Fíjense, 75 en 100 es el 25%, por lo tanto, cuando aumentó un 25% el precio, generó una disminución en la cantidad demandada también del 25%. Por lo tanto, es el mismo porcentual. A este tipo de elasticidad le llamamos elasticidad unitaria y tiene la particularidad que en la fórmula me va a dar 1. Bien. Hay otro tipo de elasticidad, la demanda elástica. Cuando las cantidades demandadas reaccionan muy fuerte ante el cambio de precios. Vamos a ver el ejemplo. Fíjense este ejemplo en particular, ¿sí? Tenemos
un cambio en el precio pequeño, fíjense en el eje en el eje vertical, y eso generó una disminución amplia, grande, de la cantidad demandada. O sea, que un pequeño porcentaje de aumento en los precios conduce o nos lleva a grandes porcentajes en la cantidad demandada. Entonces, así decimos que la demanda es muy sensible al precio y estamos frente a una demanda elástica. Entonces, la demanda aquí nos muestra su elasticidad, ¿sí? Cuando hablamos de una demanda inelástica, estamos hablando de que ante un cambio en el precio del producto, la cantidad demandada varía poco o no varía. Aquí veamos el ejemplo. Fíjense, aumenta el precio, ¿sí? En una amplia proporción. Fíjense en el eje vertical. Y la cantidad demandada disminuye, pero disminuye en una pequeña cantidad. En este caso estamos hablando de una demanda inelástica, porque ante un porcentaje grande, un porcentaje de variación grande en el precio, se lleva o nos conduce a un porcentaje pequeño en la variación de la cantidad demandada, o no varía. Quiere decir que la demanda es poco sensible ante los cambios en el precio. Bueno, después tenemos otro caso, una demanda perfectamente o totalmente inelástica. Esto es que cuando la curva de demanda es totalmente vertical, la demanda le decimos una demanda perfectamente inelástica. Y esto quiere decir que aun cuando haya grandes variaciones en el precio, no tendrá efecto sobre la cantidad demandada, no va a cambiar la cantidad demandada y la misma es nula. Por lo tanto vemos que no importa el precio al que esté, la cantidad demandada siempre es la misma, esta cantidad que estaría acá, ¿sí? También encontramos una demanda perfectamente elástica, cuando la curva de demanda es totalmente horizontal, a este precio, la cantidad demandada es cero, a un precio diferente a este es cero, a este precio es infinito. Una variación en el precio causará que la demanda caiga a cero. Esto significaría que los consumidores estarían dispuestos a consumir una cantidad infinita en el precio PO, o sea, en este precio, supongamos que este precio sea 5, a 5 pesos, habría cantidad demandada y es infinita, pero hacia arriba, un cambio en el precio haría que la demanda caiga a cero, ¿sí? A este eje. Entonces vamos a ver una curva recta de demanda que va a ser horizontal, y esto en general se da cuando existe un bien sustitutivo perfecto. Bien, ahora, hasta ahora vimos la elasticidad de la demanda, que nos muestra, recuerden, cómo cambia la cantidad demandada ante una variación en el precio. Ahora nos vamos a la elasticidad de ingreso. La elasticidad de ingreso nos va a medir, en vez de los precios, nos va a marcar cómo responde el deseo de comprar en relación a la modificación del ingreso. Es decir, se va a estudiar o se va a analizar cómo afectan las variaciones de ingresos de los consumidores a la cantidad demandada de un bien. O sea que es ingreso y su relación con la cantidad demandada. A simple vista siempre podemos decir que cuando el ingreso de un individuo aumenta, su consumo de todos los bienes aumentará también. Sin embargo, no siempre esto es cierto. La fórmula de la elasticidad de ingreso es variación de la cantidad demandada sobre cantidad demandada original sobre variación del ingreso sobre ingreso original. Bien, les decía que no siempre esto es cierto porque va a depender del tipo de bien que analicemos. Cuando hablamos de un bien normal, su elasticidad de ingreso es positiva,
quiere decir que su consumo varía en el mismo sentido que el ingreso de los consumidores. O sea que cuando aumenta el ingreso, aumenta el consumo de bienes normales. Cuando hablamos de bienes de primera necesidad, su consumo aumenta, pero menos proporcionalmente que lo que aumentó su ingreso. Entonces, aumenta el ingreso, y si bien aumenta el consumo de estos bienes, va a aumentar en menor proporción que su ingreso. Entonces, la fórmula de la elasticidad nos va a dar entre 0 y 1. Cuando hablamos de un bien de lujo, el consumo de estos bienes va a aumentar más que proporcionalmente ante el cambio en el ingreso. Cuando aumenta el ingreso del consumidor, va a aumentar el ingreso de los bienes de lujo y posiblemente aumente más que la proporción del aumento de la demanda de estos bienes va a ser mayor que el aumento de su ingreso. En este caso, la elasticidad de ingreso me va a dar mayor a 1. Y cuando hablamos de un bien inferior, en general su consumo disminuye cuando aumenta el ingreso de los consumidores. Entonces, aumenta el ingreso de los consumidores y la demanda de los bienes inferiores se va a reducir. Entonces, su elasticidad de ingreso va a ser negativa, o sea, el número que nos va a dar después de aplicar la fórmula va a ser negativo. Bien, aquí tenemos la gráfica que nos muestra cómo es el comportamiento. Yo se las presento aquí, y está vinculada a la curva A, que representa los bienes normales, con una elasticidad de tipo positiva, pero que va a ser inferior a 1. La curva B, que se trata de los bienes superiores, y va a ser una elasticidad positiva, pero siempre mayor a la unidad. Y la curva C, que va a estar hablando de los bienes inferiores, con una elasticidad de tipo negativo. Bien, también estudiamos lo que es la elasticidad cruzada, que es una medida de la sensibilidad de la demanda de un bien a las variaciones en el precio de otros bienes. O sea, se mira qué pasa con el consumo de determinado bien cuando aumenta o disminuye el precio de otro bien, ya sea un bien complementario o un bien sustituto. Vamos primero por los bienes complementarios. Los bienes complementarios son aquellos que se consumen conjuntamente. Por ejemplo, el coche y el combustible, ¿sí? Un auto y el combustible. Quiere decir que cuando aumenta, aquí lo que vamos a ver en los bienes complementarios, es que estos bienes, cuando aumenta el precio de uno, disminuye la cantidad demandada de otro. Por ejemplo, si aumenta la gasolina, es posible que disminuya la cantidad demandada de autos. Por otro lado, tenemos los bienes sustitutos, a los que pueden utilizarse de forma alternativa. Esto es, por ejemplo, la carne y el pollo, o el aceite de oliva y el de girasol. En este caso, el aumento del precio del aceite de oliva va a provocar un aumento de la cantidad demandada del aceite de girasol. Sustituyo el bien que está en aumento por otro bien que sustituye ese bien en particular. ¿Sí? Bueno, espero que hayan comprendido el tema y que haya resuelto la duda que tenía la compañera. Muchas gracias.